escena aquella de el Señor despidiéndose de los discípulos y instituyendo la Santa Cena. Y leemos ahí, Mateo 26, 26. Mientras comían pues ellos, tomando Jesús pan, y habiéndolo bendecido, lo partió, lo dio a los discípulos diciendo: tomad, comed, este es el cuerpo mío. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, dio a ellos diciendo: bebed de él todos, porque esta es la sangre mía del pacto, la cual por muchos se derrama para remisión de pecados. Fíjense que primero el Señor dijo que tomó el pan y lo bendijo. Y la Biblia dice clarito, bien claro, tomó el pan, no dice tomó otra cosa, sino pan. Ahora, hay un punto importante ahí, es que era pan sin levadura, pan ácimo. Los judíos no usaban ningún otro tipo de pan para la Pascua, sino pan ácimo. Y fíjense que eso tiene una importancia muy grande, hermano. El pan con levadura no se puede usar de ninguna manera para la cena. Pero la levadura en la Biblia es tipo de contaminación. Y el Señor habló de la levadura de los fariseos como la contaminación doctrinal de los fariseos. Y le prohibió a los discípulos que no se contaminaran con la levadura de los fariseos. Ahora, cuando el pan se hace en la forma regular con levadura, la levadura fermenta. Es una planta viva, eso fermenta. Y al fermentar produce dióxido de carbono y produce alcohol. Y el alcohol sale y se pone en contacto con toda la masa del pan. Quiere decir que de ninguna forma podríamos concebir que algo que se va a usar como un tipo del cuerpo de Cristo va a ser algo que lo vamos a poner en contacto con alcohol, que es algo que se va a emborrachar la gente. Quiere decir que el pan ácimo nunca se usa levadura ni está en contacto con nada, sino que es sencillamente la harina pura que se cocina y se hace pan y se usa. Y los judíos que conocían eso no usaban por nada para la Pascua ni para ninguna de las fiestas sagradas de ellos ningún pan que no fuera pan ácimo, sin levadura. Y de ninguna manera nosotros para un sacramento tan maravilloso y tan serio como la comunión podemos usar ninguna otra cosa que no sea pan ácimo. Así que ese es un primer punto elemental. Y mientras comían ellos, tomando Jesús el pan ácimo, pan sin levadura, dice, lo bendijo y lo dio a los discípulos. Y entonces dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y fíjense que después que lo bendijo, ahora no dijo pan, ahora dijo mi cuerpo. Y no es que el pan se convierta en cuerpo de Cristo, literalmente, pero por la fe, porque esto es un sacramento de fe, por la fe, una vez pedimos al Señor que lo bendiga, podemos creer que al comer ese pan va a tener todos los atributos y las cualidades del Señor. Y nos va a impartir a nosotros todas las cualidades y los atributos del cuerpo de Jesucristo. Y ya eso es fe. Donde usted ve pan, come pan, siente el sabor del pan, pero usted cree que es el cuerpo del Señor. Y el Señor lo habló literal. Este es mi cuerpo. Como diciendo, cuando coman esto, aunque coman pan, van a recibir los beneficios y las cualidades de mi cuerpo. Y eso no es cualquier cosa, porque el cuerpo de Cristo destruyó las enfermedades. Y así que hay un beneficio físico extraordinario para la salud. El cuerpo de Cristo llevó el pecado. El cuerpo de Cristo fue un cuerpo físico de energía sobrenatural, que caminaba arriba y abajo por los montes, que tenía una salud extraordinaria, que de madrugada, de noche estaba ya de pie orando, y era un cuerpo excepcionalmente saludable y poderoso. Bueno, tan poderoso que resistió 39 latigazos, y después de eso subió con la cruz al monte Calvario y se dejó crucificar allá arriba. Quiere decir que imagínense qué clase de cuerpo tenía Jesucristo. Y eso comemos cuando participamos de la cena del Señor. Pero eso por la fe. Usted lo cree por la fe.
y Dios le da a usted los atributos de ese cuerpo por la fe en la palabra. Se ha glorificado el nombre de Dios. Esto no es un rito, esto no es una forma religiosa, esto es un sacramento de fe para recibir nosotros bendiciones especiales de Dios. En otras palabras, recibir por el pan los atributos, las cualidades, las bendiciones del cuerpo del Señor. Y cuando comemos ese pan, si creemos que es el cuerpo y por la fe lo creemos, se injerta a nosotros el cuerpo del Señor. Es decir, que el cuerpo del Señor queda injertado a nosotros y nosotros quedamos injertados a Él, porque es una unión común con Cristo. Sea bendito el nombre de Dios. Ahora, entonces entra la bendición gigante de la unidad en la iglesia. Porque el hermano come el pan y cree que comió el cuerpo de Cristo. Y el hermano come el pan y cree que comió el cuerpo de Cristo. Y el Cristo se injertó al hermano y al hermano. Quiere decir que entonces el hermano y el hermano quedan injertados también. Porque el mismo cuerpo que está en él, está en él. Y el mismo cuerpo que está injertado, está él. Y ahí hay un espíritu de unidad para el pueblo de Dios. Porque al participar del pan y creer por la fe que es el cuerpo de Cristo, nos une. Cada hermano que recibió el cuerpo está injertado a Jesús. Y está unido, fusionado. Y tiene que haber un espíritu de amistad entre los que estamos en un solo cuerpo. Se ha glorificado el nombre de Dios. Y entramos a la segunda parte. Tomando una copa y habiendo dado gracias, la dio a ellos. Y dijo, bebed de él todos, esta es la sangre mía del pacto, la cual por mucho se derrama para remisión de pecado. Fíjense que es la misma situación, lo único que ahora con la sangre. Tomando una copa, habiendo dado gracias, la dio a ellos y dijo, bebed de él todos. Y todos sabían que allí lo que había era jugo de uva. Vino sin fermentar. Lo podemos probar con la Biblia ahí mismo, en esa misma escritura, cuando bajemos un poquito más abajo. Que era vino sin fermentar. Porque si para el pan tiene que ser ácimo, porque el pan con levadura se pone en contacto con alcohol, imagínense para el vino, que es tipo de la sangre, que es más delicado todavía el asunto. Porque ya la sangre es exclusivamente para lo espiritual. Porque el cuerpo cubre lo físico, esencialmente. Pero la sangre cubre puramente lo espiritual, el pecado. Mucho menos podemos concebir que pueda ser algo tipo de la sangre de Cristo que tenga alcohol. Es un instrumento usado por el diablo para emborrachar a la gente y para pervertirla por humanidad. Quiere decir que en esto no hay alternativa. Ahora, Cristo volvió en la misma forma de arriba. Tomó el cáliz, la copa, le dijo, beban todos porque esta es la sangre mía del pacto. Y aunque es lo que hay es vino, lo que hay es jugo de uva, después que él dijo que dieran gracias por ella, dijo, es mi sangre. Y fíjense como literalmente el Señor dice, es mi sangre, es mi cuerpo. Ahora sabemos que esas palabras son palabras espirituales y que eso es por fe. Pero cuando ustedes ministremos la comunión y coman el pan, van a saborear el pan y van a ver el pan en la mano. Ahora, entendamos como dijo Pablo, no es por vista, es por fe. No es lo que veo ni lo que saboreo, es lo que creo. Por eso que para ministrar la comunión hay que impartir primero la fe al creyente. El creyente tiene que tener la fe de que cuando come el pan, aunque sienta el sabor, por la fe va a creer que es el cuerpo de Cristo. Y si por la fe cree que es el cuerpo, va a recibir los beneficios del cuerpo. Y cuando bebe el vino, si por la fe cree que es la sangre, va a recibir los beneficios de la sangre. Pero si no se le imparte la fe para eso, en vano comerá y beberá. Porque es por fe que vamos a recibir la bendición del cuerpo y de la sangre. Quiere decir, hermano, que ministrar la comunión sin antes impartirle la fe a los creyentes es sencillamente un rito más. Ahora, si nosotros no doctrinamos cuidadosamente antes de la comunión todos los detalles que estamos hablando, se vuelve un rito y el creyente bebe la comunión y sigue andando tranquilo como si nada. Pero si se hace impartiéndole primero la doctrina para que sea un sacramento de fe, hay crecimiento espiritual para el creyente y aumenta el temor de Dios en el creyente. En eso vamos a abundar más adelante. Y aumenta la fe en el creyente para sanidad del cuerpo. Y aumenta la fe en el creyente para salud espiritual, para fuerza de voluntad para rechazar el pecado. Y le aumenta al creyente la responsabilidad de vivir una vida limpia,
Todos esos puntos los vamos a aclarar según nos movamos. Porque si el creyente por fe cree que recibió la sangre, mire hermano, y mientras está tomando, usted le está hablando diciendo, esa es la sangre, por fe, crea que esa es la sangre. Él sale muy impresionado sabiendo que tiene que tener cuidado cómo se mueve, cómo habla, cómo mira, cómo actúa para no manchar esa sangre que por la fe cree que la recibió. Se ha glorificado el nombre de Dios. Y si cree por fe que recibió el cuerpo de Cristo, que en la cruz llevó la enfermedad, él cree que tiene una fortaleza especial contra los microbios, los gérmenes y todo lo que el diablo trae. Y tiene fortaleza para cuando venga un síntoma. No, yo comí tu cuerpo y tu cuerpo desarrolló la enfermedad. No me puedo enfermar. Y tiene una inyección más de fe para rechazar las enfermedades. Ahora, si eso se ministra y se doctrina con frecuencia, diríamos, adecuada, es una inyección de fe tan profunda para la iglesia que va a revolucionar la vida espiritual y física de los hermanos. Ahora, si se ministra una vez al año y sin doctrinarle la parte de la fe, que es lo más importante, sencillamente como si no se hubiera hecho nada. Alabado el nombre de Dios. Que sí, que en los dos casos Jesús le recalcó a los discípulos y le impresionó a los discípulos con profundidad que era el cuerpo y era la sangre lo que iban a ingerir, para que ellos supieran que iban a quedar injertados a él en cuerpo y sangre, en lo físico y en lo espiritual, en todo sentido. Glorificado el nombre de Dios. Así que vemos que en el caso de la comunión, esencialmente la parte del pan es para el beneficio físico. El cuerpo que en la cruz llevó la enfermedad, el cuerpo que en la cruz destruyó cuanta dolencia había. La parte de la sangre para lo espiritual, la sangre que nos limpió de todo pecado. La sangre que al derramarse estableció un pacto de vida con nosotros los que creyéramos en él. Es decir, que esa sangre queda injertada a nosotros. Vemos la sangre, es como hacer un pacto de sangre con el Señor. Y la Biblia dice que la vida está en la sangre. Es decir, que beber la sangre es beber la vida del Señor. Y la vida del Señor sabemos que es eterna. Y sabemos que es limpia y que es santa. Es decir, que al tomar la sangre y que Él por fe que es la sangre, recibimos su santidad, recibimos su vida, recibimos su inmortalidad. Y sabemos que es un pacto que Él no puede fallar mientras nosotros creamos en Él. Se ha glorificado el nombre de Dios. Ahora, bajando abajo un poquito más en los textos, verso 29 dice, os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vid. Ahí está lo que dijimos en un minuto. Que eso no era vino fermentado, eso era fruto de la vid. Y la vid es la mata de uva. Y el fruto es el jugo de la uva. Y fíjense lo que dice más abajo para abundar todavía más claro. Hasta el día aquel en que lo beba con vosotros nuevo. Fíjense que es nuevo, acabadito de exprimir. Pero por eso dice nuevo, acabado de exprimir en el reino de mi Padre. Y fíjense en ese último punto tan importante. No volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Que sí, que la comunión que ministramos ahora la vamos a volver a recibir arriba cuando entremos en el reino de los cielos. Porque Él prometió que en el reino de los cielos volvería nuevamente a participar de la cena con nosotros. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. Pasamos a Marcos capítulo 14, verso 22. Y ahora tocamos superficialmente eso porque es lo mismo, pero solamente lo hacemos para que veamos que esto es tan importante que en todos los evangelios lo toca. Dice, mientras comían ellos, tomó pan. Dice que es la misma situación ahora traída por el otro evangelista. Habiéndolo bendecido, exactamente lo mismo. Lo partió, lo dio a ellos y dijo, tomad, este es mi cuerpo. Y está establecido lo mismo. Cogió pan ácimo, lo bendijo, y después que lo bendijo dijo, este es mi cuerpo. Que sí, que por la fe ellos iban a creer que era el cuerpo.
Tomó luego una copa y después de haber dado gracia la dio a ellos y bebieron de él todos y le dijo: esta es la sangre mía del pacto que se derrama por muchos. Y de cierto os digo que no beberé ya del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo bebiere nuevo en el reino de Dios. Y cantaron el himno y salieron para el monte de los olivos. Dice que pocas cosas en la Biblia las reproduce un evangelista tan literalmente idénticas al otro como ahí. Literalmente idéntico las palabras de Marcos a las palabras de Mateo. Pasamos a Lucas, capítulo 22, verso 19, el mismo pasaje. Y habiendo tomado pan y dado gracias, lo rompió, les dio diciendo: este es mi cuerpo que se da para vosotros. Haced esto en memoria mía. Y fíjense un punto muy delicadito que dice ahí: mi cuerpo que se da para vosotros. Y en su cuerpo sobre el madero, dice, él llevó nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que fíjense la importancia de uno creer por la fe cuando come el pan que es el cuerpo de Cristo, porque llevó el pecado y llevó la enfermedad. Así que recibe una inyección uno de poder, autoridad, para rechazar el pecado, y autoridad y poder contra la enfermedad. Así que cuando uno va comiendo ese pan, va reclamando por la fe, por la fe. Recibo autoridad contra el pecado, fuerza para rechazar el pecado, fuerza para rechazar la enfermedad, fe para rechazar la enfermedad. Es decir, que según uno entiende esto, no es lo mismo comer el pan uno pensando en otra cosa, y comer el pan uno pensando con sacar esto para ir a casa, que comerlo uno meditando en la bendición que hay en ese pan que uno está comiendo, que uno cree por la fe que no es pan, que es el cuerpo del Señor. Se ha glorificado el nombre de Dios. Haced esto en memoria de mí. Ahora, ahí viene un punto importante de responsabilidad. Si eso Él demanda que se haga en su memoria, para recordarlo a Él, recordar el sacrificio que Él hizo, recordar que ese cuerpo Él lo dio por nosotros y recibir el mismo los beneficios, ¿con qué frecuencia se debe participar? Algo que es para recordar al Señor y recibir bendición especial de lo que Cristo compró en la cruz para nosotros. Que sí que uno debe meditar profundamente y decir a Dios que le muestre a uno con qué frecuencia. ¿Qué frecuencia necesita la iglesia esta experiencia? De injertar el cuerpo del Señor a cada creyente y recordar en ese momento el sacrificio tan glorioso de Cristo, que llevó el pecado y llevó la enfermedad. Porque llevó la enfermedad quiere decir que nos libertó de esa maldición. Llevó el pecado quiere decir que nos libertó de esa maldición. Que no es solamente que lo llevó, sino que se llevó la maldición en su cuerpo, que se llevó el impulso de pecar, que es lo más importante del asunto. Porque no es que nos perdonó, es que se llevó el impulso de pecar, que nos arrancó a nosotros del alma el impulso de pecar y lo llevó sobre su cuerpo. Y cuando uno cree esto y lo recibe creyendo y lo reclama creyendo, se le va el deseo de cuánta impulso viene a tratar de destruir a uno espiritualmente. Siguiendo, y asimismo la copa, después que hubieron cenado, dijo: este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre, que se derrama para vosotros. Es decir, que viene el mismo asunto. Sangre que se derrama para vosotros. Pacto de sangre. Es decir, cuando uno la toma se recuerda el pacto que hay. Romanos 8.1 dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Recuerda uno ese pacto, que para nosotros no hay condenación, para nosotros no hay muerte, para nosotros no hay maldición, para nosotros hay vida. Pero lo recuerda uno con la profundidad de saber que está tomando la sangre del Señor. Está tomando lo que hizo posible que ese pacto se estableciera. Está tomando la vida del Señor. Se ha glorificado el nombre de Dios. Juan capítulo 6, verso 51. Jesús doctrinaba a los discípulos y dijo: yo soy el pan, el vivo, el que bajó del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y por lo tanto el pan que yo daré es la carne mía para la vida del mundo.
Sabemos muy bien que está hablando de su sacrificio y su cuerpo que se iba a dejar matar. Sin embargo, fíjense que usa el pan como tipo de su cuerpo. Por eso que no podemos pensar en pan con levadura para la comunión de ninguna manera, porque él lo habla bien claro, el pan como tipo de su cuerpo que se da por toda la humanidad. Empezaron entonces los judíos a discutir entre ellos y a decir, ¿cómo puede darnos la carne a comer? O sea que los judíos no discernían ni podían pensar que el Señor estaba hablando espiritualmente y que estaba hablando en la esfera de la fe, sino que ellos pensaron en lo literal. ¿Cómo podrá darnos a comer su carne? Díjoles entonces Jesús, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre del mismo, no tenéis vida en vosotros. Y en su cuerpo llevó el pecado, llevó el aguijón de la muerte. Se llevó lo que causa la muerte en su cuerpo. Y en su cuerpo llevó la enfermedad que también causa muerte material. Es decir, todo lo que causa muerte se lo llevó en el cuerpo, física y espiritual. Quiere decir que ese es el cuerpo que llevó todo eso, destruyó todo eso. El cuerpo que cuando recibió el impacto del pecado lo deshizo, lo asimiló sin morir, él como pecador. El cuerpo que recibió el impacto de la enfermedad y la deshizo. Es el cuerpo que necesitamos nosotros. Sea glorificado el nombre de Dios. Por eso en la comunión ese cuerpo que destruyó la enfermedad y destruyó el pecado se injerta a nosotros. Y nos da a nosotros el atributo, el poder de destruir la tentación que viene y la enfermedad que viene. Quiere decir que en la comunión hay una profundidad mayor de lo que creemos y hay por la fe un instrumento poderoso para darnos a nosotros fortaleza contra el pecado y contra la enfermedad. Y hacernos nosotros un ser humano que camine como Cristo caminó. Que venga lo que venga, lo rechaza. Venga lo que venga, se le para encima. Sea glorificado el nombre de Dios. Y él fue tan claro que dijo, de cierto os digo, que si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis la sangre del mismo, no tenéis vida en vosotros. Palabra sencilla, para tener vida tenemos que injertarnos a Él. Y Él injertarse a nosotros. Y nosotros ser uno con Él y Él uno en nosotros. Por eso el sacramento se llama la comunión. Porque va a haber una unión común entre Cristo y tú y Cristo. Y tú quedas metido en Él y Él metido en ti. Y tú caminas y es Cristo el que camina. Tú te mueves y es Cristo el que se mueve porque está injertado ahí. Se ha glorificado el nombre de Dios. El que de mí come la carne y de mí bebe la sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el último día. Y en el sacramento de la comunión, por la fe, comemos y bebemos cuerpo y sangre de Jesucristo. Y repito esto bien claro siempre, por la fe. Es un sacramento de fe. No es que literalmente estamos comiendo carne, ni literalmente estamos bebiendo sangre. Es por la fe que lo creemos, que estamos recibiendo su sangre. Y por la fe creemos que estamos comiendo su carne. Y recibimos todo el beneficio de su cuerpo y todo el beneficio de su sangre. Y quedamos injertados a Él y Él a nosotros por la fe. Sea glorificado el nombre de Dios. Porque la carne mía verdaderamente es comida. Otras palabras, verdaderamente alimenta. Y la sangre mía verdaderamente es bebida. Y el que lo cogió literalmente se escandalizó. Y los judíos que lo cogieron literalmente se escandalizaron de verdad. El que de mí come la carne y de mí bebe la sangre, en mí permanece y yo en él. Quiere decir que hay un injerto ahí, una ligadura. Cuando ustedes han visto injertar algo, notan que lo que se injerta lo ligan, lo amarran al árbol al cual el injerto, en el cual el injerto va a crecer y se va a alimentar. Y entonces el injerto y el árbol vienen a ser uno, pero están ligados, amarrados. Y eso es lo que hace la comunión, nos injerta, nos amarra a Cristo, nos liga a Cristo por su cuerpo y por su sangre, en su totalidad, en lo espiritual y en lo físico, en todo. Quiere decir que si nos injertamos a Cristo en la comunión por la fe, reclamamos no solamente lo más importante que es lo espiritual, la salvación del alma, el pacto de vida, sino que reclamamos la salud del Señor. La salud del Señor.
que no solamente se movió saludable arriba y abajo durante su vida terrenal, sino que en su cuerpo agarró cuanta enfermedad había y la hizo pedazo. Porque el cáncer que vino sobre el cuerpo de Cristo se murió. Y la vida de la tuberculosis que vino sobre el cuerpo de Cristo se murió. Y toda la enfermedad que vino sobre el cuerpo de Cristo se murió. Por su llaga fuimos nosotros curados. Él quitó nuestra dolencia, llevó nuestras enfermedades, las llevó, se las llevó Él. No pudieron resistir las enfermedades. En vez de destruir el cuerpo de Él, se destruyeron ellas en su cuerpo. Cuando comemos el pan, recibimos un cuerpo que destruye la enfermedad. Un cuerpo que destruye, que hace pedazos las enfermedades. Un cuerpo que si lo creemos por la fe, nos inmuniza. El germen que nos toque se muere. Y el virus que nos toque se muere. Y si nosotros lo creemos por la fe, cuando vienen síntomas, el primer estornudo lo reclamamos. Mentira del diablo, ese virus se murió al tocar mi cuerpo, porque tu cuerpo fue injertado al mío cuando yo participé de la comunión. Alabado sea Dios. Y cuando comemos y bebemos en la comunión, comemos y bebemos fe. Y luego hablamos fe. Y hay victoria espiritual y hay victoria física. Y según lo hablamos en cuanto a la enfermedad, lo hablamos en cuanto al pecado. Porque al tomar la sangre, recibimos lo que quitó el pecado, lo que limpió el pecado. Y al comer ese cuerpo, recibimos el cuerpo que llevó el pecado. Por lo tanto, nosotros estamos injertados en ese cuerpo, estamos muertos al pecado. Y cuando viene la tentación y viene el impulso pecaminoso, que viene, no hay quien diga que ese impulso de pecado no viene. El diablo conoce muy bien su asunto y está sobre nosotros todo el tiempo tratando de tumbarnos. Y nos pone el impulso del pecado, sea en la forma que sea, y puede ser codicia material, y puede ser impulsos sexuales, y puede ser lo que sea. Pero cuando viene ese impulso, usted se para firme y le grita: diablo, estoy muerto al pecado, estoy injertado a Cristo, estoy lavado en su sangre, ya no peco, me moría eso, estoy vivo en Cristo, Cristo es el que está vivo en mí. Y ese es el tablazo que necesita el diablo. Ahora, cuando uno tiene esta convicción de la comunión, porque se la ministran a uno muy frecuentemente, y está esa convicción fresca ahí, el impulso de pecado que viene lo hace pedazo uno. Sea glorificado el nombre de Dios. Quiere decir que esto le imparte al creyente una inyección de fe contra el pecado y contra la enfermedad. Las dos maldiciones más grandes que el diablo tiene. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Entonces, vemos abajo, ahí mismo en Juan capítulo 6, vemos abajo el verso 63. Cuando los discípulos se escandalizaron y se fueron, muchos de ellos, Jesús dijo: y esto se escandaliza. Eso es un poquito más arriba, verso 61. Jesús, conociendo interiormente que sus discípulos murmuraban sobre esto, le dijo: y esto se escandaliza. Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que vivifica, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. Quiere decir que esas palabras no eran carnales, eran espirituales. Estaban única y exclusivamente en la esfera de la fe. La fe no es carnal, la fe es espiritual. Se ha glorificado el nombre de Dios. Quiere decir que si la comunión se recibe, no en el espíritu de fe y de humillación que se debe recibir, para nada aprovecha, porque él lo dijo ahí, la carne para nada aprovecha. Dios se mueve siempre en la esfera de la fe. Sanidad divina por fe, salvación del alma por fe, promesas de Dios por fe, la comunión por fe, el bautismo de agua por fe, todo es así. Ahí hay que creerle sin ver. Creo que es la sangre. Ahí que está el asunto. Pan sin levadura, creo que es su cuerpo, por fe. No es lo que ve, es lo que cree. Esas palabras son espíritu y son vida. Toda la Biblia es así. Se ha glorificado el nombre de Dios. Tiene que ser así porque Dios es espíritu. A Él nadie la ha visto, pero creemos en Él. Alabado sea el nombre de Dios. Quiere decir que ese ahí nos explica a nosotros, ese pasaje de Juan 6, en una forma muy clara, muy precisa, lo que realmente iba a ser la comunión que Él iba a establecer luego. Un sacramento de fe, pero al mismo tiempo un sacramento de vida. Todo uno moviéndose en la esfera del espíritu.
creyendo espiritualmente lo que Dios ha hablado. Que Cristo dijo, este es mi cuerpo, y veían pan. Este es mi cuerpo, y sentían el sabor de pan. Este es mi cuerpo. Hay que creer que es el cuerpo, aunque uno siente y vea lo que vea, eso no es lo que vea ni lo que crea. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Sea bendito el nombre de Dios. Y en esa esfera nos tenemos que mover para que el sacramento de la comunión no sea un rito, ni una forma religiosa más, sino una inyección de fe, de vida, de salud, de poder, templanza, fuerza, voluntad contra el pecado. Si no es un rito más, gloria a Dios. Vamos entonces al libro de los Hechos. O sea, ya hemos visto la parte doctrinal. Ahora vamos a ver eso funcionando en la iglesia, porque es lo más importante, por supuesto. Hechos capítulo 2, verso 42. Y ellos, ya la iglesia establecida, la primera iglesia en Jerusalén, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Dice los puntos específicos en los cuales ellos perseveraban con una forma, diría, con un auge, con una importancia muy especial. En la doctrina de los apóstoles. Doctrina, todo lo que Cristo le ha enseñado. Porque Cristo dijo que todo lo que le enseñó se lo enseñaran ellos a él. Todo lo que le enseñó. En la comunión. Estaban unidos. Ahí había una unidad profunda. En la fracción del pan. Y en las oraciones. Es decir, que eso estaba muy incrustado. El bautismo en agua, no, porque el bautismo en agua es una vez. Y se acabó. Una sola vez y se acabó. Pero esto no. Estos perseveraban en eso, repitiéndolo continuamente. Cristo dijo, hacedlo en memoria de mí. Y cuantas veces comáis y bebáis, dijo, recordad mi muerte. Que sí, que dice que perseveraban en eso. Ahí lo dice si era todos los días, si era cada 3 días, pero perseveraban. Lo cual te muestra así que eso era con una frecuencia muy profunda. Porque si perseveraban en eso y en la oración no es una cosa de una vez al mes. Que sí que el asunto era muy profundo. Ahora, fíjense bien en el resultado de eso, que esto es lo más importante. Verso 43. Sobre todos vino temor. ¿Y por qué provocó temores? Mire, hermano, imagínense ustedes lo que es para el creyente, que con frecuencia profunda, con frecuencia, pero lo que se llama bien frecuente, le ministre usted la comunión y cada vez que coja el vasito de vino y tome usted hablándole ahí, es su sangre, créalo por fe, no ensucie esa sangre, es su cuerpo, llevó el pecado, se llama autoridad contra el diablo, contra la enfermedad, contra todo. Usted sabe lo que es, cómo crece el creyente y con el temor que sale el creyente, sabiendo que la sangre de Cristo está injertada, que si llega ahí con un chisme para allá ya ensució la sangre de Cristo. Que había temor en la iglesia. Y eran muchos los prodigios y milagros obrados por los apóstoles. Bueno, imagínense comiendo el cuerpo de Cristo que llevó la enfermedad, creyendo eso. Es fácil tener fe para milagros y prodigios. Tiene el prodigio y el milagro por dentro uno. Sea glorificado el nombre de Dios. Se está comiendo la fe de milagro cada vez que uno come el pan, sabiendo que ese cuerpo llevó la enfermedad. Viene el síntoma de la alergia, y viene el síntoma del catarro, y viene el síntoma de aquello. No, mentira del diablo. Su cuerpo está en mí, su cuerpo destruyó la enfermedad, su cuerpo es un cuerpo de salud, no se puede enfermar. Llega un momento, hermano, que coge fe uno para quedar inmune uno contra las enfermedades. Porque la voluntad de Dios es que nosotros no nos enfermemos nunca. Deseo que estéis en salud, prosperando, así como prosperen vuestras almas. Y aquí está la prosperidad. Y la prosperidad está en la fe. La fe nos da la victoria espiritual y física. La prosperidad está basada en la fe. Sin fe, mire, no hay victoria en nada. Está liquidado uno. Y esto es un sacramento de fe. Fe para la enfermedad, fe para poder contra el pecado, fe para todo. Creo yo, hermano, y lo digo de todo corazón, si algo necesita la iglesia hoy en día es este sacramento con frecuencia, pero doctrinado en fe. Que según ellos deben, está esa palabra ahí, de fe, ahí, que salen con eso incrustado. Y una vez, y otra vez, y otra vez, y cuantas veces más frecuentemente posible. Cuando pasa un año el creyente está como aquí, lleno de temor y con una fe para milagros sobrenatural. Sea bendito el nombre de Dios.
Fíjense ustedes, hermanos, porque en la iglesia primitiva había ciertas cosas que hoy no las tenemos. Porque hoy hemos olvidado ciertas cosas que para ellos eran doctrina elemental. Y aquí está eso bien clarito. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en la oración. Dice los puntos en los cuales ellos perseveraban, en lo que más abundaban. Había doctrina continua de la palabra, lo que Cristo enseñó. Pero entonces había estas prácticas que acababan de profundizar, le hacían vivir a ellos la doctrina del Señor. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Y entonces, por supuesto, hay un puntito más que yo lo voy a mencionar aquí, que quizás no tiene que ver con esto, pero es importante. Todos los creyentes vivían unidos, había unidad entre los hermanos. Es decir, que la comunión fomenta unidad. Si el cuerpo de Cristo está en mí y está en aquel, pues yo estoy unido a él, estoy injertado a Cristo, estoy injertado a él. Es decir, que el hermano se siente injertado al otro hermano. Todos lo tenían en común. Bueno, si Cristo era común en todo, pues todos lo tenían en común. Sea glorificado el nombre de Dios. Pasamos ahora ligerito a Hechos capítulo 20, verso 7. Y ahí vemos ahora al apóstol Pablo, que no estuvo cuando el Señor ministró la cena a los discípulos. Pablo no estaba en todo eso. Fíjense en ese punto. Ahora vemos a Pablo, el apóstol Pablo, ministrando en relación a la Santa Cena. Pero Pablo no estaba presente cuando Cristo le enseñó la doctrina de la Santa Cena a los discípulos. Estaban los 12 originales y Pablo no estaba en todo aquello. Pablo vino a aparecer en escena muchos años más tarde. Sin embargo, esto es tan importante que el Señor se lo reveló a Pablo personalmente. Pablo iba a ser apóstol para los gentiles y el Señor personalmente le enseñó a Pablo esto tan importante para que él se lo impartiera a las iglesias. Y sí que la importancia es más grande de lo que creemos. Cuando Pablo dice que lo recibí personalmente del Señor. Y aquí vemos a Pablo ejecutando lo que recibió del Señor. Dice, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Y fíjense, hermano, que un propósito fundamental de la reunión era ministrar la cena. Sin embargo, fíjense el propósito de reunirse, partir el pan. Que sí que eso nos impresiona a nosotros de una forma profunda de la importancia tan extrema que la primera iglesia le daba a este sacramento. ¿Por qué? Si Cristo dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre, bebed de él todos, comed de él. Y después en Juan había dicho, y el que come y beba tendrá vida, y el que no lo haga no tiene vida. Todos los días perseveraban unánimes en el templo, partían el pan por las casas, tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, amados de todo el pueblo, y cada día añadía el Señor a la unidad los que se salvaban. Es decir, que había continuamente conversiones. ¿Y por qué había tantas conversiones? Porque el pueblo estaba viviendo limpiamente. Y la comunión, que era uno de los factores fundamentales ahí en esa vida, impartía temor. Y al impartir temor, el pueblo vivía santo, limpio y unido. Y la gente se convertía por montones. Sea glorificado el nombre de Dios. Sea bendito el nombre de Dios. Y así que aquí hay dos puntos importantes. El primer día de la semana, domingo, como el día fundamental de la iglesia gentil, la iglesia del Nuevo Testamento. Y segundo, la comunión establecida ahí, y se reunían y en sus corazones, en su mente iba ese sacramento. Como para recibir un impacto más, un refrigerio más del cuerpo del Señor, carne y sangre. Sea bendito el nombre de Dios. Pasamos a 1 Corintios 11, verso 20. Y aquí el asunto es más profundo todavía. Porque fíjense lo que Pablo dice. Y eso está ahí, no lo podemos borrar. Ahora pues, cuando os reunís en un mismo lugar, no es para comer la cena del Señor. Dice lo que vimos en Hechos, capítulo 20, verso 7. Que Pablo dice que se reunieron ese primer día de la semana para fraccionar el pan. Pero mire lo que dice aquí ahora. Dice, y ahora pues, cuando os reunís en un mismo lugar, no es para comer la cena del Señor.
¿Y eso que nos enseña ahora? Eso deja sorprendido a uno y lo deja a uno como mirando para el cielo. Porque Pablo dice clarito que cada vez que se reunían, cada vez que había un culto, fraccionaban el pan, ministraban la comunión. Eso yo lo veo clarito ahí. Si alguien lo ve de otra manera, dígamelo, porque yo creo que equivocar. Pero Pablo dice claro, y ahora pues, cuando os reunís en un mismo lugar, no es para comer la cena del Señor. Que sí que cada culto tenía un propósito fundamental. ¿Cuál propósito? En memoria del Cristo que había muerto por ello, comer su carne y beber su sangre. Que sí que el asunto de la comunión para la iglesia primitiva era de una profundidad tan grande que era el propósito de cada culto. Eso es serio, hermano, pero está ahí. No lo podemos quitar. Está ahí. Ahora, piensen ustedes ahora la diferencia entre esta iglesia y hoy en día, que hay iglesia que se ministra la cena una vez al año. Y ese día un montón de hermanos faltan porque no les conviene venir. Pastores saben muy bien lo que estoy hablando. Ese día hay hermanitos que no aparecen ni en pintura. Con toda intención. Ahora, ¿por qué siguen entonces la condición que están? Porque si se les ministraba esto continuamente, salía a reducir cuánto pecado había. Porque no podían faltar todos los días. No podían faltar todos los días. Una vez al año pueden faltar. Y una vez al mes pueden faltar también. Y una vez cada dos veces al año también. Pero si viene como en la iglesia primitiva, continuamente. Y la comunión. Y el día que menos esperan ellos, hoy vamos a ministrar la comunión. No lo anunciamos, pero está aquí para ministrarlo hoy. Y Masaba, calla, la soa. ¿Quién se esconde? Y aquel dijo, no, yo no lo voy a tomar. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pecado hay que le impide? Y por eso la iglesia dice que en el libro Hechos capítulo 2 dice que crecía en temor. Temor. Estaban recibiendo continuamente el cuerpo, la sangre de Cristo. Había temor de manchar eso, de pecar, de ensuciar ese cuerpo santo, esa sangre limpia. ¿Y quién se atrevía a esconderse? O era cristiano o no era, una de dos. Y decir que este asunto es hermano, es una ligadura terrible al cuerpo de Cristo. Una ligadura terrible a la doctrina de santidad. La doctrina de santidad en la comunión tiene un aliado poderoso que se lo hemos quitado hoy y se ha mundanalizado el pueblo. Y montones están escondidos en cuantas cosas que si llegan a caer en la práctica de la comunión salen a relucir, porque el temor de Dios cae sobre ellos. Sea bendito el nombre de Dios. Esto es un fundamento terrible, hermano, para la santidad de las iglesias. Por eso doctrinar esto una vez al año, hermano, es realmente un riesgo muy grande. Pero ¿qué sucedió cuando se le doctrinó lo que Pablo doctrina aquí que vamos a ver ahora? Cayó temor, no se atrevieron. Sabía que tomar la comunión como estaba era beber muerte, condenación, juicio. Se quedaron trancados allá, pero se descubrió el pecado. Eso es un instrumento para descubrir el pecado escondido que hay hoy en día en montones de hermanos que están en las iglesias. Y que algunos tienen puestos en las iglesias. Y algunos son presidentes de esto y de aquello y de lo otro. Y están escondidos en muchas cosas, hermanos, que si viene este sacramento, lo saca del puesto a 100 millas por hora. Y lo tira a arrepentirse otra vez. Es decir, que aún los que ministramos, nos cuidamos y tenemos más temor. Cuando sabemos que vamos a ministrar esto y lo vamos a recibir, pero cuando yo ministre esto, yo voy a estar participando al mismo tiempo. ¿Se creen ustedes que yo me voy a quedar así? Yo lo anhelo, porque cada vez que yo lo recibo, hermano, yo creo que como cuerpo del Señor y bebo sangre del Señor. Y cuando yo como cuerpo del Señor, como que yo siento que cojo más inmunidad contra la enfermedad, más fe para rechazar cuanto virus él me venga, y más confianza de que no voy a pecar jamás. Porque al beber la sangre que me limpia, pues estoy limpiecito, pero comer el cuerpo que llevó el pecado, yo creo que cojo más fortaleza para rechazar, porque es el cuerpo que llevó el pecado, el cuerpo que llevó la maldición, el cuerpo que sacó el impulso del pecado de mi corazón. Y se lo reclamo al Señor. Comí tu cuerpo, no puedo pecar, estoy muerto el pecado, estoy injertado contigo, estoy crucificado contigo. Y así que esto es un sacramento, hermano, un pacto, el Señor lo dijo, pacto. Yo reclamo a Dios su pacto
con más autoridad cuando como su cuerpo y bebo su sangre. Que sí que esto para nosotros mismos, hermanos, una inyección de bendición y de responsabilidad. Mire lo que hace este sacramento, hermano, porque no es cuestión de la parte doctrinal ni la parte teórica, es el Espíritu de Dios que está detrás de esto, es el Espíritu Santo que está detrás de esto. Porque lo instituyó Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ahora fíjense ustedes, hermanos, con lo que cargamos cuando nos olvidamos de hacer lo que Cristo dijo que hiciéramos. Haced esto en memoria de mí. Y después vemos al apóstol Pablo, que es el hombre a través del cual nos han traído la doctrina nuestra, y dice, y cuando se reunís en un mismo lugar, ¿no es acaso para comer la cena del Señor? Es decir, que eso estaba incrustado en la primera iglesia hasta el tuétano de los huesos. Y Pablo se amaneció hablando y sin embargo, ¿para qué se reunieron? Para fraccionar el pan. Por añadidura, después de ese sacramento tan maravilloso, le estuvo predicando toda la noche hasta que amaneció. Pero se reunieron para la comunión el primer día de la semana. Aquí va más profundo, aquí dice, cada vez que ustedes se reúnen, no es para participar de la cena. Con razón dice el libro de los Hechos, capítulo 2, había temor en el pueblo. Y había santidad, y había comunión, y había amor. Todos lo tenían en común. Había amor. Y esto hay que repetirlo, hermano, como si fuera un disco rayado. Cada vez que se va a meditar, lo mismo. O sea, lo mismo y lo mismo. Porque se incrusta en el corazón. Se ha glorificado el nombre de Dios. Entonces seguimos ahí en 1 Corintios, capítulo 11. Lo único que para abreviar vamos a bajar al verso 23. Porque yo he recibido del Señor lo que también he transmitido a vosotros. Fíjense que lo recibió directamente de Cristo, porque él no estaba en el aposento alto en el día en que Cristo lo instituyó. Y el Señor vino y se lo enseñó personalmente a él, como un fundamento de la Iglesia Apostólica. Dice, hermano, esto es un fundamento de la Iglesia Apostólica, como es el bautismo de agua. Que el Señor Jesús, la misma noche en que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que bien se le enseñó Pablo al Señor. Le repitió literalmente lo que le enseñó a los apóstoles acá en Jerusalén. Esto haced en memoria mía, literalmente como está en el Evangelio de Lucas. De la misma manera, tomó la copa y después de cenar, la dio y dijo, este cáliz, esta copa, es el nuevo pacto en mi sangre. Esto haced cuantas veces debáis, para memoria de mí. Es decir, que cada vez que uno toma esa sangre, se acuerda de su muerte. Su muerte. Murió por mí. Murió por mi pecado. Creo en eso. Estoy muerto con él. Estoy crucificado con él. Estoy muerto al pecado. Limpio. Su sangre me limpió. Y según uno va tomando, va recordando eso. Memoria. Haciendo memoria de lo que él hizo en la cruz. En una forma dramática, porque uno está creyendo por fe que está viviendo la sangre que él derramó, que nos limpió. ¿Y qué sangre? Del pacto, la alianza. Dijimos que en el Nuevo Testamento enseña que la vida está en la sangre. Que en este momento estamos viviendo la vida de Jesucristo, porque es la sangre de Cristo. Así que es un sacramento de vida, por la fe. Si es un rito, no recibe uno nada. Si es una forma religiosa, perdió el tiempo. Ahí se ve el jugo de uva a su café, que es lo mismo. Pero cuando es por la fe, y con esa profunda comunión con el Señor, mientras uno ve poquito a poco, pensando en su muerte, su cuerpo allá, su sangre derramándose, todo ese beneficio, ese pacto, esa vida, estoy bebiendo vida, vida del Señor, su sangre, su vida. Es una inyección de poder, de fe. Gloria sea a Dios. Y sigue el verso 26. Porque cuantas veces comáis este pan y bebáis esta copa, anunciad la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que fíjense que esto nos injerta al Señor a nosotros, nos hace responsables de santificar, de vivir santamente para honrar esa sangre que bebemos. Nos hace responsables de vivir limpiamente para honrar ese cuerpo que está siendo injertado en nosotros.
Ahora viene lo más importante, que es lo que no está en los evangelios. Dice, de modo que quien comiera el pan o bebiere la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Pruébese, por lo tanto, cada uno a sí mismo, y así coma del pan y beba de la copa. Dice cómo es el asunto. Es que tiene que probarse uno primero antes de comer y beber. ¿Y por qué? Porque por la fe vamos a creer que es cuerpo de Cristo y sangre de Cristo. Hay que probarse uno. A ver. Es decir, que esto, aún para nosotros los que ministramos, es una bendición. Es un freno. Es una ligadura, pero no una ligadura de esclavitud, no, una ligadura a Cristo. Las ligaduras a Cristo son libertad. Las cadenas con Cristo son libertad. Las cadenas con el mundo son cadenas de esclavitud. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Pruébese cada uno entonces a sí mismo. Y así entonces come el pan, beba la copa. Porque el que coma y beba sin hacer distinción del cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Si Dios dice que te va a bendecir, mira, olvídate que eso viene. Pero si Dios dice que te va a venir juicio por pecado y condenación, eso viene a menos que lo haga como niño de uno, que se tire al piso y se humille hasta lo sumo. Ahí Dios se arrepiente. Quiere decir que ese es el punto fundamental de esto. No es que la persona no beba la comunión, no. Al doctrinarle esto y ver que hay pecado, se arrepiente. Al arrepentirse, la sangre de Cristo lo limpia y usted no puede impedir que coja la comunión. Porque la comunión no la pueden coger pecadores, pero el pecador que se arrepiente ya no es un pecador. Está limpio en la sangre del Señor, el Señor pagó por eso. Y entonces hace una decisión en su corazón de que va a apartarse de eso. Recibe la comunión y ahí recibe una inyección de fe para apartarse con más poder, con más ahínco de el pecado que fuera. Se ha glorificado el nombre de Dios. Por eso, ahora miren este punto, por eso hay entre vosotros muchos débiles y enfermos. Gente que había la comunión y estaban en pecado y se enfermaban. Y muchos que se mueren. Gente que se moría antes de tiempo. Que sí que eso no es cuento. Es un sacramento serio. Es cuerpo y sangre de Jesucristo en el asunto. Es serio el asunto. Sea bendito el nombre de Dios. Y Pablo dice, por eso están tantos enfermos, por eso están muertos tanto antes de tiempo, porque tomaban la cena del Señor sin arrepentirse de sus pecados. Quiere decir que ese es el fundamento de la comunión. Y para eso Cristo la estableció. Gloria a Dios.